Hermanos y amigos, les invitamos a sintonizar el programa Alianza con Propósito, un refrigerio para el alma, con reflexiones espirituales de la Palabra de Dios. Si tienes peticiones de oración, comunícate 2434-6624 y 2433-9859. Alianza con Propósito. Comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy estamos muy agradecidos con Dios, muy gozosas por la oportunidad de estar acá el día de hoy. Realmente el día de hoy traemos una palabra fresca, una palabra que Dios trae para la vida de los que nos están escuchando. Hoy estamos muy gozosas acá, ¿verdad? Para los que ya han visto el programa anteriormente, mi nombre es Mari Carmen y hoy pues tenemos dos invitadas especiales. Ya que Gaby ya había estado con nosotros anteriormente, entonces tal vez ya la conocen. Y Siris, que es nuestra nueva invitada, ahorita las vamos a presentar bien. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre el día de hoy traemos un tema muy especial, un tema bastante que nos confronta y nos hace pensar qué es lo que Dios está hablando en nuestra vida el día de hoy. Dios siempre está hablando y Dios hoy quiere llevar una palabra específica para tu vida. Hay muchas personas que están escuchando y que dicen, yo le he pedido a Dios una respuesta a un proceso que estás viviendo. Y hoy Dios trae palabra, ¿verdad? Que para llevarla a tu corazón y darnos dirección a nuestra vida. Pero primero vamos aquí a platicar con nuestras invitadas y vamos a preguntarles, ¿verdad? Que nos digan su nombre y algunas palabras que ellas quieran llevar hacia los que nos están escuchando. Gracias, Mari Carmen. Hola, Gaby. Hola, audiencia. Mi nombre es Isiris. Gracias a Radio Alianza por la oportunidad de estar acá. Y me gustaría empezar el programa con una alabanza al Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado. Y creo que esto va muy de la mano con lo que decías. Hoy vamos a hablar de un tema que habla sobre la soberanía de Dios, lo cual significa que Él es soberano sobre todo, cielos, estrellas, mares. Y nuevamente gracias por estar acá. Gracias, Isiris, bienvenida. Y ahora vamos con nuestra otra invitada, que nos cuente ahí, háblanos tu nombre y si quieres adentrarnos en algo de lo que Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Okay. Hola Mari Carmen, hola Isiris, buenas tardes a todos. La verdad es que como siempre es un privilegio y un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes una palabra, definitivamente una palabra que nos confronta a nosotros de primero y que sea definitivamente una palabra como tierra fértil, que sea tierra fértil y una semilla que pueda crecer en ustedes. Pues la soberanía de Dios, tanto por hablar, creo que lo estamos viviendo actualmente. Yo creo que las tres estamos viviendo lo que es el plan de Dios y la soberanía de Él, dejando muchas cosas atrás y haciendo lo que Él desea. Entonces, primero que todo, exaltamos al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace y que somos quienes somos porque Él es quien nos mantiene de pie, ¿verdad? Entonces, empezamos con el tema. Amén, muy bien. Sí, como estábamos platicando, hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios enfocada a nuestra vida. Entonces, primero empecemos definiendo qué es la soberanía, porque yo creo que algunos han escuchado esa palabra, pero se preguntan, ¿pero qué significa? La soberanía, yo creo que voy a empezar yo dando algunas definiciones y luego Gaby pues me va a acompañar para poder ampliar un poco más el tema. Entonces, la soberanía dice que se designa a la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. Eso quiere decir
que es lo que tiene la máxima autoridad, la última palabra, como decimos, ¿verdad? Sabemos de que en lo natural, ¿verdad?, hay gobiernos que rigen los sistemas en los que vivimos. Actualmente estamos en Guatemala, aquí hay un gobierno que rige pues las leyes y cada lugar, por ejemplo, las municipalidades pues rigen tal vez las ciudades. Entonces hay muchas leyes e incluso si nos vamos a lo pequeño podemos hablar de las familias, ¿verdad?, donde también hay una autoridad. Pero estamos hablando que la soberanía significa una autoridad superior, una autoridad máxima. Pero como estamos hablando de lo que es la soberanía en nuestra vida, la soberanía de Dios en nuestra vida, estamos hablando que nosotros muchas veces nos creemos con la capacidad de decidir lo que nosotros queramos para nuestra vida. Y está bien, o sea, todos nos hacemos planes, tenemos sueños. Y yo sé que tú que estás escuchando dices, bueno, yo ahorita tengo mis propósitos de año nuevo, que creo que todos los hicieron. Y tal vez tienes planes para largo plazo, pero ya te preguntaste, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Pues muchas veces nos sucede que hacemos planes. Ya yo creo que a todos nos ha pasado. Hacemos planes y no resultan como nosotros los queríamos, ¿verdad? Y nos gusta, y hablábamos acá con las chicas, que nos gusta tener el control. Realmente nos gusta tener el control de esos planes. Nos gustan que las cosas salgan como las planificamos. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos que muchas veces Dios dice no. Y las cosas no salen como nosotros lo planificamos. Y eso a veces es desgastante, y si lo quieren ver así es un poco frustrante muchas veces, porque nuestra carne lo que quiere es que los planes salgan como nosotros pues lo dijimos, como lo planeamos, y realmente muchas veces no es así, porque Dios tiene otro plan. Pero hoy vamos a hablar cómo actúa la soberanía de Dios en nuestra vida, y cómo al final esa soberanía es buena para nuestra vida. Porque a veces lo vemos con dolor y solo decimos, bueno, a aceptar lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios me quitó esto, Dios hizo lo otro, ¿verdad? Pero también esa soberanía viene acompañado de lo que es la voluntad de Dios. Y sabemos que los planes de Dios para nuestra vida son de bien. Entonces, Dios no nos va a permitir pasar por algo que no esté en su plan. Si dentro, incluso la palabra menciona que Él sabe cuántos cabellos tenemos y no se cae uno solo sin que Él no lo sepa. Entonces tenemos que estar en el contexto que Dios nos conoce. Dios te conoce, conoce tu corazón, tus pensamientos. Y en medio de esa diferencia, porque nadie es igual a nadie, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero a la vez somos amados por Dios así. Él no nos ve y dice, yo quiero que todos sean como maquinitas igual, sino que Él entiende la diferencia y trabaja en tu vida de acuerdo a esa diferencia. Yo estoy segura que aunque nosotras estemos en procesos parecidos, siempre Dios trabaja diferente de acuerdo al corazón de cada persona. Sin embargo, la soberanía de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida es que nosotros lleguemos a no solo aceptarlo, Dios quiere que lleguemos al punto incluso de pasarlo con gozo. Y ese es un reto que no podemos hacerlo solos, no lo podemos hacer separado de Él, sino que de su mano. Y quiero leerles lo que es Isaías 46:9, donde se expresa un poco sobre la soberanía de Dios. Y dice, yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y hará todo lo que quiero. Dios es soberano. Y Él en este versículo nos está expresando una idea general de los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y Él dice, no hay otro Dios, no hay otro, ¿verdad? A veces nosotros le damos prioridad en nuestra vida a otras cosas. Incluso hablando de lo que son títulos, a veces decimos, mi carrera es lo primero. Y eso se vuelve a ocupar un lugar de Dios en nuestra vida. O a veces nuestra familia, y así vivimos poniendo otras cosas en lugar de Él. Pero Él dice, yo soy soberano en tu vida. Eso quiere decir que en medio de cualquier cosa que tú tengas por valiosa en tu vida, la soberanía de Dios es, lo valioso es yo en ti, ¿verdad? Y Pablo entendía esto, ¿verdad? Pablo lo entendía a tal punto que él decía, yo estimo como pérdida todas aquellas cosas que antes las veía como ganancia,
Pablo, ¿verdad? Estaba en un contexto donde él era fariseo, si lo quieren ver así, era un hombre estudiado, era un hombre que tenía riqueza, ¿verdad? Tenía un poder en la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo. Y sin embargo, Pablo decía, eso ahora lo miro como pérdida, porque ahora acepto el plan de Dios para mi vida. Y realmente muchas veces nosotros decimos, bueno, el plan de Dios tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Y en ese plan vamos a estar siempre felices. Pero Pablo estuvo en la cárcel, Pablo estuvo en naufragios, Pablo fue azotado, estuvo en prisión. Y no quiere decir que Dios no lo amara porque pasó eso, sino que significa que Dios estaba haciendo algo en la vida de Pablo, ¿verdad? Y Pablo pasaba estas pruebas con gozo. Él no venía y sí se entristecía y decía, me siento abatido, pero él sabía que su recompensa era tener a Dios en su vida. Y pues ahorita pues vamos a pedirle a Gaby que nos pueda ampliar un poquito más el tema de lo que es soberanía. Bueno, Mari Carmen, creo que ya hablaste de muchas cosas de las que tenía, pero definitivamente la soberanía, dice el diccionario, que viene que es supremo, que es un dominio indiscutible, ilimitado, gozar de autonomía, ¿verdad? Entonces es la procedencia, es decir, aquel que tiene autoridad sobre el resto. Y sabemos que el único que tiene autoridad sobre todo es el Señor, que el único que tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre los animales, sobre lo que sucede, es Dios. Entonces de ahí viene la soberanía del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Justo como decía Mari Carmen, a veces tenemos o queremos hacer todo lo que nosotros tenemos en nuestros planes, y que si no sale, entonces nos vemos frustrados porque no fue como lo habíamos planeado, porque no fue como lo habíamos soñado. Pero como dice la palabra, es que sobre todos los planes que el hombre hace, prevalecen los del Señor. Entonces tenemos que saber, entender de que el Señor es el que va a marcar todos nuestros pasos. Y yo me ponía a pensar en la vida de José, ¿verdad? Ahí podemos ver tanto la soberanía del Señor, porque José no había planeado estar como que sus hermanos lo vendieran, no había planeado llegar ahí sí que ser esclavo de Potifar y todo lo que ustedes saben de la historia de José. Sin embargo, Dios usó eso a su favor para que luego él pudiera llegar a ser alguien importante y que él mismo pudiera venir y salvar a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esa parte y esa historia, porque muchos nos vemos en el pozo, así como José estuvo. Y lo único que podemos hacer es ver para arriba y saber que el Señor es el que nos va a sacar, definitivamente. Y que muchas veces podemos ser vendidos, o muchas veces nos pueden hacer el feo por un lado, o pueden hablar de nosotros, pero el Señor es el que siempre nos va a respaldar, porque es soberano y está haciendo sus planes en nosotros. Él es el que manda sobre nosotros y tenemos que aprender a dejar que lo haga, ¿verdad? Entonces estaba buscando esta parte donde viene y le dice José a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Se preservará la vida de mucha gente. Y justamente eso sucede. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea soberano sobre nuestras vidas, preservamos la vida de mucha gente. Y tenemos que ser conscientes de eso, que no solo es para nuestra vida, sino es para preservar lo que viene detrás de nosotros, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso es que tenemos que ser también obedientes a lo que el Señor dice, porque entonces en base a esa obediencia vamos a recibir como todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ahora que platicábamos de la soberanía y la definición que nos daba Gaby y Mari Carmen, yo quisiera poner un ejemplo bíblico de cómo el Señor viene y muestra su soberanía creativa. Creo que todos conocemos Génesis 1, entonces solo voy a ir mencionando las primeras partes de todo el capítulo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
e hizo Dios la expansión. Luego en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. Versículo 9, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y así fue. Y si vamos por todo el capítulo 1 de Génesis, podemos ver cómo el Señor en su soberanía, en su poder, decidió hacer las cosas. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las características de Dios y su soberanía? ¿Por qué tengo yo que obedecer a Dios? ¿Por qué Él es soberano? ¿Por qué yo no soy soberano? ¿Qué es lo que implica todo esto? Es que a veces es muy sencillo, solo nos preguntamos, sí, pero yo quiero hacer esto, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Entonces, a veces nosotros como humanos nos hace falta ponernos en nuestro lugar, sentarnos y decir, no, momento, Él es soberano, porque Él hace lo que quiere con la creación primero, porque somos su creación. Pero eso no significa entonces de que es muy común hoy en día escuchar aquel título de, o aquel dicho de, es que Dios así lo quiso. Les voy a poner un ejemplo. Yo salgo un día con una amiga, entonces mi amiga me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de tomar unas copitas, toma las copas, pasa a un estado de ebriedad, conduce a alta velocidad y ocurre un accidente. ¿Será que este accidente era la voluntad o la soberanía de Dios? Definitivamente no, porque fuimos desobedientes y no hicimos el camino que debemos hacer. Exacto, entonces la soberanía de Dios es que Él tiene un plan perfecto para todo, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad como seres humanos, como su creación, y no nos quita de nuestro libre albedrío. Porque entonces esta soberanía de Dios, aún siendo maravillosa y omnipotente Él nos deja elegir por amor a Él y hacia su persona. Entonces, esta soberanía de Dios saca de un lado la idea que dice de que Dios vino, creó el mundo y se fue. Y que entonces todo lo que sucede nosotros como humanos lo decidimos. Dios creó este mundo y Él está aquí con nosotros guiándonos todos los días porque sabe que lo merecemos, que lo necesitamos. No lo merecemos, perdón, pero lo necesitamos. Es como cuando a un niño uno le quiere poner una vacuna, él llora, él dice no quiero, pero es por su bien. Nosotros somos esos niños de papá que necesitamos que papito nos diga, mira, a la derecha no porque ahí te vas a ir a chocar, a la izquierda sí, porque Él ya vio el presente, el pasado y el futuro, y Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros y por dónde debemos ir. Justamente quisiera agregar un poco algo a eso que tú dices, porque definitivamente ahorita que tú tocabas Génesis, vemos que Dios creó todas las cosas por su palabra. Él estableció orden y límites, y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen. Por eso es que el hombre está equipado para cumplir el propósito de Dios en la creación. Al hombre le fue dado dominio y autoridad, como tú bien dices, sobre la tierra y la responsabilidad de gobernarla. Entonces nosotros somos responsables de gobernar, pero no en la carne, sino que sea el Espíritu gobernando en nosotros para que sea Cristo el que gobierna, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tener la naturaleza del Creador, tener la naturaleza de Jesús, que es nosotros viviendo en el Espíritu para poder ser gobernados y preguntarnos qué es lo que me gobierna, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está gobernando? ¿Me está gobernando la situación o estoy gobernando yo sobre ella? Pero no voy a ser yo, sino está gobernando el Espíritu de Dios sobre eso. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que nosotros tenemos esa autoridad para gobernar esas situaciones. Y hermoso porque ahí podíamos ver, ¿verdad?, cómo en Génesis se expresa la soberanía de Dios sobre la creación. Y como hablaba aquí Siris, nosotros también somos creación de Dios. O sea, Él también ejerce su soberanía sobre nuestra vida, ¿verdad? Pero también tenemos autoridad y muchas veces tomamos malas decisiones. Y por eso uno a veces también comete el error de echarle la culpa a Dios de todo. Ay, no, es que Dios permitió eso. Pero realmente también hay una responsabilidad, como mencionaba Isiris, pero Dios tiene en control muchas situaciones. ¿Vea? A veces también hay cierta responsabilidad, pero a la vez los planes, si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, y a veces yo sé que hay personas que están escuchando y dicen, no entiendo por qué me pasó esto, ¿verdad? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo hice las cosas bien? Y realmente bajo ese contexto te podemos decir que muchas veces
forzamos en querer el control de las cosas, pero a veces es bueno soltar y decir no, el control lo tiene Dios, el que creó el cielo, el que creó la tierra, el que tiene el control sobre la creación, también tiene control sobre mí. O sea, yo soy valioso, valiosa. Incluso Dios, ¿verdad? Cuando Jesús habla en Mateo sobre las aves del cielo, habla sobre también las flores, y dice, no se preocupen, ya yo tengo control de ustedes, de lo que van a comer, de lo que van a vestir. Ustedes son mi creación más valiosa, si lo pueden ver así, somos la creación más valiosa de Dios, y cuánto no más Él tiene control de nuestra vida. Entonces, cuando leemos Génesis y vemos lo maravilloso de saber que Él con una palabra creó todo, vemos el poder que Él tiene. O sea, Dios puede con una palabra cambiar una situación en nuestra vida. Entonces, si tú has estado orando al Señor y estás clamando por la intervención divina de Él, te podemos decir que realmente para Dios no hay nada imposible. Y vemos la manifestación de su poder en la creación. ¿Verdad? Me gusta. ¿Puedo agregar algo? En Génesis 1, 26, 28. Si lo parafraseamos, vemos que el hombre fue creado con la identidad. Ahí entonces hablamos de la imagen de Dios en nosotros. Investido con autoridad. O sea, habla del dominio del Señor y el dominio que nosotros debemos de tener. Luego dice, bendecido con su capacidad. O sea, somos de bendición. Y luego, comisionado con su trabajo. Ahí vemos 4 cosas importantes. Fuimos creados a su imagen, el dominio del Señor sobre nosotros, somos bendición y tenemos un propósito. Entonces son 4 palabras bien importantes que sale de la sombría de la soberanía, ¿verdad? Gracias, Gaby. Otra cosa que también me gustaría agregar es en Isaías 40, 12 al 14, y menciona, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? Aquí vemos que el Señor está preguntando, ¿quién me enseñó a mí? Nadie. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Entonces, en su absoluto conocimiento es mucho mejor que vengamos nosotros delante de Dios y le digamos, Señor, tengo este plan. Con mi sabiduría, esto es lo que planeo hacer y hasta aquí es donde me llega la vista. Pero tú que todo lo conoces, tú que ordenaste las montañas, que ordenaste los cielos, tú que tienes el absoluto conocimiento de todo, quiero que vengas y me digas, no porque sea lo mejor para mí, sino porque te amo y te quiero involucrar en mis planes, que me digas, Señor, ¿qué hago con esto que estoy haciendo? Porque Dios es perfecto y no se equivoca. Entonces, cuando entendemos eso, que Él en su absoluto conocimiento omnipresente, que Él es soberano, todopoderoso, ya no es que vengo y confío en esa soberanía porque es obligación, porque me va a ir bien, sino porque es como cuando tenés a alguien a tu lado que sabes de que aunque llegues al fondo del mar, no puedas respirar, no puedas caminar, Él solo extiende la mano y te levanta. Es esa confianza en Dios que se revela a través de su palabra y sobre todo a través de la persona de Cristo. Nosotros no podemos atarnos ni confiar en Dios si no es por medio de Jesucristo, que es el ejemplo perfecto de lo que es confiar en esa soberanía. Y ahorita que mencionas a Jesús, ¿verdad? Podemos ver cuando Jesús iba a ser pasado por lo que ya sabemos, ¿verdad? Que fue a la cruz. Una noche antes, ¿verdad? Jesús estaba sudando sangre, o sea, estaba en agonía. Era un proceso que él sabía que venía algo duro. Pero Jesús viene y le dice a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le decía a Dios, ¿verdad? Entonces a veces vienen procesos así difíciles, duros, pero al final aceptar la voluntad de Dios es decir, yo confío en tu soberanía, yo confío en que tú tienes la autoridad, el poder y el conocimiento y que lo que estoy viviendo es parte de un plan, porque yo soy tu creación y tú me amas. Entonces Dios no solo quiere que pasemos los procesos por pasar, sino que tengamos el entendimiento de que Él es soberano
Y yo creo que hay gente que necesitaba escuchar esto y decir, no, hay alguien que tiene el control de lo que estoy pasando. Él es todopoderoso, Él tiene la autoridad, tiene todo el conocimiento y Él puede venir y cambiar la situación en un momento, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, Dios nos lleva a un reto. Cuando vemos la soberanía, Dios nos lleva a un reto que es confiar en Él, ¿verdad? Pero no a ciegas, sino que tenemos lo maravilloso que es la palabra de Dios, donde tenemos muchas historias, donde tenemos palabra viva y eficaz de cómo podemos confiar en Dios, sabiendo que los planes de Él son mejores que los nuestros. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aferrarnos a eso. Siempre los planes de Dios van a ser mejores que los que tú tienes. Porque como decía Isiris, nosotros vemos solo lo que tenemos enfrente, pero Dios ve más allá. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, dice. Entonces, imagínense, hay alguien que tiene el control sobre lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, rindámonos a Él y digámosle, Señor, revélame tu soberanía, ¿verdad? Revélame esa confianza que debo tener. Porque cuando entendemos la soberanía de Dios, podemos decir, Señor, yo confío en ti. Y eso es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida, sobre la soberanía y el poder que Él tiene en tu vida, el control que Él tiene de todas las cosas. Justamente Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. Es tan importante que podamos estar con un entendimiento renovado para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, ahí sí, a toda verdad y a tierra firme. Y que luego al tener ese entendimiento renovado podamos decir, me deleito en hacer tu voluntad. Yo creo que en hacer la voluntad del Señor muchas veces no nos gusta, porque no es lo que queremos, que era lo que hablábamos, porque nos hace sufrir. Pero la verdad es que justamente hoy escuchaba también que el propósito del Señor no es que seamos felices, el propósito del Señor es formar a su Hijo en nosotros. Entonces definitivamente el deleitarnos en hacer su voluntad no nos va a costar porque es el Espíritu dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y el plan de Dios es perfecto. En el propósito eterno no hay error alguno, porque Dios es perfecto en todo lo que hace, todo está hecho a la perfección de Dios. Y entonces tenemos que disfrutarnos, y van a decir que loca, o sea, ¿cómo me dice que me tenga que disfrutar ahorita en mi aflicción? ¿Cómo me dice que tengo que ser gozosos? ¿Cómo me dice que tengo que reírme? Pero sí, o sea, regocijaos, dice la palabra, en todo momento debemos regocijarnos y en todo momento tenemos que dar gracias a Dios. Entonces tenemos que aprender que el propósito de Dios siempre va a ser bueno, perfecto, su voluntad también va a ser siempre duradera. Entonces aprendamos a pasar cada proceso, aprendamos a pasar cada prueba de la mejor forma, sabiendo que vamos a ser transformados en el Señor y que viene un mayor peso de gloria para nuestra vida para poder subir al siguiente nivel. Pero tengamos un corazón agradecido y una mente renovada para saber que Él lo está haciendo para nuestro bien. Hermoso, la verdad. Y para también hablar un poquito, ya hablamos sobre cuáles son las características de Dios, de su soberanía, ¿verdad? Ahora hablemos cómo es la soberanía de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender que Él es dueño de todas las cosas y que Él no se equivoca. Cuando nos vamos a la palabra y vemos la vida de Job y vemos que Job perdió absolutamente todas las cosas, y no fue poco a poco, fue todo de una vez. Perdió su casa, perdió, digámoslo así, su trabajo, perdió sus hijos, incluso hasta estaba enfermo. Entonces vemos que la soberanía de Dios era que Job viviera ese proceso. Y hay una parte donde Job empieza a cuestionar a Dios y le dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites esto? Y viene Dios y le habla y le dice, tú me vienes a decir a mí, cuando yo fui el que creé el universo. ¿Acaso tú le dijiste al sol dónde era su lugar? ¿Ah? Entonces vemos que Dios empieza a revelar mucho de su soberanía, de cómo Él creó las cosas, de cómo Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y viene Job y se queda
como que creo que reflexionó sobre lo que estaba diciéndole a Dios y le dice, tienes razón, realmente mi mente es tan pequeña como para entender todas las cosas. Y pues muchas veces decimos, es que tal persona habla de eso porque no lo ha vivido. Pero estamos hablando de Job, que era alguien que había perdido todo. Yo sé que hay personas que ahorita están escuchando que dicen, yo estoy pasando por algo que es difícil para mí. Yo estoy pasando por la pérdida de un ser querido o alguna enfermedad o tal vez me quedé sin empleo o puede ser tantas cosas, de algo que tú estés viviendo que dices, no entiendo por qué y esto me está doliendo, ¿por qué Dios permitió eso? Y a veces hasta nos peleamos con Dios, pero Dios te está diciendo, yo creé el universo y realmente nuestra mente es tan pequeña para entender todo, lo que realmente Dios encaja todo como un rompecabezas y nuestra vida, incluso el cuerpo humano es un diseño perfecto, que no podría haberlo diseñado nadie más que un ser inteligente. Entonces vemos que Dios realmente es el dueño de todo. Y entender esto a veces es difícil, porque cuando Job perdió las cosas, al inicio Job vino y le dijo a Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Realmente nosotros hemos tenido esa actitud, les pregunto, ¿verdad? A los hermanos que nos están escuchando, eso es bien difícil, que cuando tú pierdas algo, tal vez era el trabajo de tus sueños, o tal vez perdiste una relación, tú le digas, bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Es difícil llegar a ese nivel, pero Dios nos reta a que realmente podamos entender que Él es el que da y Él es el que quita, y Él es el dueño de nuestra vida. A mí me gustaría continuar con un ejemplo. Ya comenzamos con Job, ahora vamos con Abraham. En Génesis 22:16, el Señor le dice a Abraham, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Quiero poner acá un punto de la soberanía de Dios, atando todo lo que hemos dicho ahorita, la definición de la soberanía, que el Señor es soberano porque Él conoce todo y que aparte nosotros tenemos que rendirnos, pero también a veces es necesario actuar. Como vino Abraham y dijo, bueno, el Señor me está pidiendo mi hijo, pero como el Señor es soberano y omnipotente, me voy a quedar aquí acostado y no voy a hacer nada, y porque igual como me pidió a mi hijo se va a enfermar y se va a morir. No, vino Abraham e hizo lo que el Señor le mandó a hacer, porque el Señor, volvemos a decir, conocía que tenía un propósito más allá de Abraham. Yo quiero ponernos a todos en el momento en que tal vez nosotros llegamos sin nada delante de Dios y le dijimos, Padre, te entrego toda mi vida. Y precisamente quizás ahora que ya llevamos años conociendo al Señor, caminando con Él nos ha bendecido y entonces como que nos ponemos un poquito exquisitos y empezamos a exigirle y a demandarle porque nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, pero nosotros no le seguimos a Él por sus bendiciones o por lo que Él puede hacer por nosotros, sino porque Él es nuestro papito y le amamos. Entonces cuando Él es papá, no venimos y le cuestionamos, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Es cierto, duele y duele un montón. A veces uno solo quiere salir corriendo, pero es ahí cuando Él dice, yo soy tu padre, yo te amo, yo te doy la fortaleza para salir de donde estás, porque yo veo, así como le dijo a Abraham, que hay una promesa para ti. Hay una promesa para ti que estás sufriendo en este momento, que estás llorando, que dices, no le veo salida, este es un cuarto en donde estoy encerrado. Pero en ese encierro brilla la luz de Cristo, que es nuestra luz y quien nos guía de día y de noche. Hermoso, porque realmente todos tenemos en Cristo esa promesa de Abraham. Cuando Dios viene y bendice a Abraham, le dice, te voy a multiplicar, te voy a dar tierra, tu nombre va a ser famoso. Y cuando después nos vamos a la palabra, vemos que en Cristo esa promesa es nuestra. Antes el papá le daba esa bendición al hijo primogénito y solo podía hacer al hijo primogénito, no podía hacer a los otros hijos. Pero lo lindo que hizo Dios fue que Él dio a su único hijo, dio a Jesús, dio a Cristo.
Y a través de eso, ahora nosotros somos acreedores de esa promesa. Eso quiere decir que hay una vida de plenitud que Dios nos está hablando. Pero la plenitud uno a veces se la imagina como lo material, ¿verdad? Y lo primero que se nos viene a la mente es el carro del año, el trabajo que siempre hemos querido, o nuestra propia empresa. Se nos viene a la mente lo que se puede ver, ¿verdad? Pero muchas veces la plenitud son cosas que no podemos ver. Por ejemplo, tener paz. Hay mucha gente que puede tener mucho dinero, que puede estar en los mejores puestos, pero no tener paz. O el gozo, ¿verdad? El gozo en medio de una dificultad también es algo muy valioso que solo a través de la plenitud de Cristo se puede alcanzar. También fortaleza, ¿verdad? En los momentos de prueba y que decimos, ay, cómo me siento de fuerte, y hasta uno se extraña y dice, yo por lo general no reacciono así, por lo general tal vez me pongo mal ante esto que estoy viviendo, pero siento fortaleza. Pero no es tu fortaleza, sino que es la de Él, porque realmente Él se glorifica en nuestra debilidad, y eso significa que si hay algo que para ti es difícil, Él viene y dice, bueno, tú eres débil en esto, entonces ahora yo me hago fuerte en ti, ¿verdad? En lo que estás viviendo. Y esa es la plenitud también de tener a Cristo en nuestra vida. La plenitud es venir y decir el carácter de Cristo en mí, que aunque yo esté pasando diferentes situaciones, Él está gobernando mi vida. E incluso con nuestro carácter, por ejemplo, a veces nos enojamos fácilmente o tenemos actitudes que decimos, ay, esto tal vez no es de Cristo, como que no mucho es de Cristo, pero realmente Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Él, ¿verdad? Y solo se puede a través de Jesús. Entonces es lindo que ahora tenemos el acceso a esas promesas. Ya no tenemos que esperar que nuestro papá nos dé esa bendición, sino que ya nuestro Padre Celestial, ya Dios nos dio eso. Somos acreedores de esas promesas y estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Pero no nos vayamos solo a lo material, pensemos más allá, pensemos en esas promesas que están en la palabra de una vida en plenitud, de tener amor en nuestra vida y ya no amargura, porque hay mucha gente cristiana, ¿verdad?, que tiene amargura en su corazón. Y eso es mal testimonio, porque otras personas dicen, ay, para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Entonces, Dios nos reta que podamos ser de testimonio para aquellos que no lo conocen. Y Dios necesita, ¿verdad?, que manifestemos su Hijo, que manifestemos su gloria. Y eso solo se puede si nosotros tenemos un testimonio de la vida de Dios en nosotros. Y esa es la plenitud de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Justamente ahorita que hablas de plenitud y de amor, Efesios 3, 17 y 19 dice que debemos ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, el ser pleno significa saber que tenemos todo en Él, saber que si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Esa es la plenitud del Señor. Y parte de ser plenos también es darnos cuenta que aunque no hemos acabado la carrera, olvidamos todo lo que queda atrás y vamos avanzando hacia lo que el Señor quiere de nosotros, pero plenos en Él, llenos en Él. Eso. Y también podemos saber que los planes de Dios para nuestra vida son de bien. Hablaba aquí Gaby al inicio que es muy usado el versículo de Jeremías 29:11, pero no podemos dejar de hablar de esto porque realmente los planes de Dios son buenos. Y lo más lindo es que Dios de antemano, Él ya nos había conocido, ¿verdad? Y sabía los pensamientos y los planes y los caminos que tenía para nosotros. Y vemos en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces cuando oímos eso, nosotros podemos descansar en Dios y decir, Él no se equivoca, de verdad Dios no se equivoca. Nada de lo que tú has vivido es
un accidente o una casualidad, ¿ya? Si tú dices yo iba a ser producto de un aborto y aún eso te está afectando, entonces tú puedes decir, no, los planes de Dios para mi vida eran que yo naciera. Y por eso estás acá, porque Dios tenía un plan para tu vida. Y si estás viviendo alguna cosa, algún proceso que no entiendes, realmente Él tiene un plan de bien, ¿verdad? Eso quiere decir que Él no va a poner en tu vida algo que no está en su plan, algo que va a causar dolor, que te va a destruir. Al contrario, si Él pone algo en tu vida, es para formar su carácter en nosotros. Entonces, tenemos una esperanza. No tenemos que vivir como los que no la tienen, sino que vivir como los que tienen una esperanza que es Cristo. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? En medio de cualquier cosa, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, porque Él es nuestro premio y nuestra recompensa en cualquier momento de nuestra vida. Incluso si tú dices, yo ahorita no estoy en ningún proceso, yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, no perder tu mirada sobre el que es la recompensa, porque Él es el premio, ¿verdad? Cuando empezamos a conocerlo, a veces nosotros nos acercamos a Dios pensando que Él nos va a dar algo, ¿verdad? Y nos acercamos pensando, es que si busco a Dios, me va a bendecir y me va a dar esto, me va a dar lo otro. Pero en medio de esa búsqueda nos damos cuenta que es más valioso tenerlo a Él que esas añadiduras. Y realmente eso deja de ser importante y Dios, cuando eso ocurre, Dios va añadiendo. Pero si nos aferramos a esas cosas, muchas veces no ocurre porque Dios quiere que nos aferremos a Él. Porque las cosas se van. Y definitivamente ahí sí que amarlo a Él por quien es, no por lo que nos puede dar. Porque muchas veces corremos atrás de las bendiciones. Y no es que tengamos que correr a través de las bendiciones, sino que nos tenemos que aferrar a la esperanza, nos tenemos que aferrar al amor, nos tenemos que aferrar a la verdad, que es Jesús, definitivamente, ¿verdad? Y justamente yo les quería decir que no importa las circunstancias que hoy estén viviendo, no importa si estén pasando por una ruptura, si estén pasando por falta de provisión, si estén pasando por cualquier cosa, porque saben que el Señor tiene el control y que no importa la circunstancia, Dios sigue siendo el mismo y está sentado en su trono. Dios está contigo en este momento y va a cumplir su propósito en ti. Así que está confiado en Él, como dice Mari Carmen, que tu mirada esté solo en el Señor, que tu mirada esté en Él, tu esperanza es Él. Job dice, y es un versículo que yo me agarro también en todo momento para mi vida, que dice Job 23, 13, 14, pero Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace, hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizará. Entonces, Dios no miente, Él no puede mentir, estás seguro de que por lo que estás pasando vas a ser transformado y el Señor va a cumplir su propósito en ti, sus planes en ti. Yo le quiero dar gracias a las personas que nos sintonizan en Facebook y en la radio. En Facebook, gracias Miguel, Braulio, Meijis Esquivel, Sergio López, Lilian Ariza nos dice bendiciones chicas, Dios les glorifique, se glorifique, un abrazo, gracias. Y para continuar yo quisiera irme a Éxodo, primero vamos a leer Éxodo 1:15. Esta es la historia de Moisés. La vamos, como ya todos hemos visto películas, vamos a ir a los 10 mandamientos, a los versículos y vamos a enfocarnos en puntos específicos. Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis al sexto hijo, si es hijo, matadlo. Es decir, que el que gobernaba en ese momento les dijo a las mujeres que ayudaban a las parteras, cuando sea el sexto hijo hay que matarlo. Vino la madre de Moisés, se enteró de esto y como hemos visto en las películas lo ponen hasta en una casita así bien bonita y lo mandan en el río. Pero aquí lleva esto, una madre perdió a su hijo, una madre tuvo que ser separada de su hijo y puede ser que en el momento ella sufrió demasiado. ¿Se imaginan
a las madres separarse de sus hijos, en nuestra audiencia ahorita las mamás, tener que prácticamente abandonar al niño a la suerte, esperando que sea rescatado por alguien. Fue un momento difícil y tuvo que confiar ciegamente en Dios. Ella no sabía si iban a haber cocodrilos, no sabemos qué había en ese mar, en ese lago, no sabemos nada. Simplemente ella vino y dijo, aquí está mi hijo, Señor, te lo entrego. ¿Y qué pasó? Sorpresa. Moisés fue creado como un príncipe. Él creció con un pensamiento diferente al pueblo hebreo que en ese momento estaba siendo esclavo. Ese proceso fue necesario. Quizás Moisés nunca se sintió parte de la casa del faraón en ese momento, pero ¿qué pasó después? Cuando nos vamos a Éxodo 2, 11, 15, dice así, Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón. ¿Qué pasó en ese momento en la historia? Si nosotros vamos a la historia, Moisés empezó a sentir tristeza por el pueblo hebreo. ¿Cómo eran tratados? Moisés tuvo que huir de Egipto. Él que estaba acostumbrado a dormir en las mejores camas, con los mejores perfumes, salió corriendo sin nada al desierto. Pero allí en la nada, en el desierto, fue cuando el Señor Dios Todopoderoso se le apareció en la zarza y le dio ¿qué? Algo que Moisés no tenía en la casa de Faraón, un propósito, una razón de por qué toda su vida había sido lo que había sido. Y entonces yo los quiero invitar a todos los que en este momento nos escuchan y a nosotras que estamos acá. Hagamos un mapa mental de todo lo que el Señor ha permitido en su soberanía en nuestra vida. Y digámosle, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida con esto? Porque tú que eres soberano, tú sabes hacia dónde voy. Yo quiero ser como Moisés, que después regresó. Y tal vez no regresó con corona de príncipe de Egipto, pero regresó con el Dios Todopoderoso detrás de él. No regresó igual, ya no tenía esas riquezas materiales o que se veían a la vista, sino que tenía al Dios Todopoderoso con él y llegó, exacto, llegó más fuerte que nunca, llegó a liberar un pueblo, abrió el mar, o sea, llegó diciendo yo vengo acá, pero no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de aquel que me envió. Y realmente ahí podemos ver cómo muchas veces la soberanía de Dios nos saca de la comodidad. Él estaba, como mencionabas tú, en un palacio. O sea, él podía venir y haber elegido seguir con esa línea y estar en lo máximo, ¿verdad? En el top de ese tiempo. Pero realmente Dios lo llevó a salir de su comodidad. Y muchas veces nos ha pasado eso, de que Dios viene y nos pide algo o pasa algo que nos saca de la comodidad y es donde hay incertidumbre en nuestra vida. Y la incertidumbre muchas veces nos hace sentirnos como desamparados. Pero precisamente esto es provocado, porque eso crea una dependencia. Y realmente Dios quiere que seamos dependientes de Él, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué no logro cambiar esto en mi carácter? ¿Por qué sigo con enojo? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo vengo y me acerco a Dios, Señor, quítame de una vez, tú puedes cambiar eso de mí. Pero es que Dios quiere que tú te sigas acercando a Él. Dios no vino a separar totalmente, bueno, yo como decía Isiris al inicio, ya creé el mundo, adiós, ¿verdad? No, yo quiero que vivas pegado a mí, que lo que necesites lo tomes de mí. Entonces, parte de eso es sacarnos de esa comodidad. Y también quiero mencionar un poquito la historia de María. ¿Ya? María también es otro ejemplo que podemos mencionar sobre la soberanía de Dios. Imagínate que Dios viene, ¿verdad? Y te dice, para aquellas que aún no se han casado, ¿verdad? Ya están solteras, y viene Dios y le dice, mira, yo quiero que tú tengas a mi hijo, ¿verdad? Quiero que tú tengas a mi hijo y va a pasar esto y el otro. Y en un tiempo donde todo era muy estricto, ¿verdad? Que cómo es que una mujer iba a quedar embarazada sin estar casada. Entonces, María aún así aceptó la voluntad de Dios y dijo, heme aquí estoy, ¿verdad? ¿Cuántos muchas veces Dios nos ha dicho algo y nos hemos negado a hacer aquello que Dios nos ha dicho? Como Moisés, bien decía Isiris, hubo un llamado de Dios, pero Moisés hizo algo, él aceptó, ¿verdad? Él tomó una acción, él se fue de Egipto, de su comodidad. Entonces muchas veces la soberanía de Dios nos va a hacer sacarnos
de algún lugar donde estemos, de alguna, por ejemplo, tal vez incluso de amistades. La soberanía de Dios nos va a ir guiando a lo que Dios quiere para nosotros. Y como hablábamos de María, María pues ya era favorecida por Dios, porque cuando el ángel llegó con María le dijo, tú eres favorecida, has sido favorecida. Pero imagínate, María no es que siempre vivía viendo ángeles, ¿verdad? Sino que era la primera vez que llegaba un ángel y le decía, mira, esto va a pasar. Y María no vino y cuestionó a Dios. Ella aceptó la voluntad de Dios, pero eso la sacó de su comodidad. Porque imagínate, después ella estuvo tal vez bajo la crítica de algunas personas. Y bajo llegar a ese acuerdo con José, ¿verdad? De que José aceptara eso. Entonces, fueron muchas cosas. Entonces, realmente, ¿cuántos Dios nos ha hablado, nos ha dicho algo de nuestra vida? Y yo sé que hay gente que está escuchando algo que Dios ya te dijo que debemos de cambiar y que no lo hemos hecho. Pero realmente Dios quiere gobernar nuestra vida y no puede hacerlo si nosotros venimos y ponemos un tope y decimos, no, es que yo aquí estoy cómoda en esta situación y no, de aquí no me muevo. Pero tenemos que prestar atención a lo que Dios está hablando también y obedecerlo. Y eso viene después también con cómo podemos nosotros ejercer, o sea, aceptar esa soberanía en nuestra vida. A mí me gustaría ahora leer Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galileo, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A lo largo ahorita de este tiempo hemos podido hablar de Abraham, de Moisés, que fueron personas ahorita en el Antiguo Testamento, Job, pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento ya con la persona de Jesucristo? Nuestro Salvador vino y le dijo a Pedro, vení, seguime. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Seguirlo. Entonces, a veces solo decirlo, leer el versículo, uno dice, bueno, es que Pedro quizás no tenía todo lo que yo tengo, quizás no tenía la familia que yo tengo, viera que como son de problemáticos. Quizás Pedro no tenía la novia que yo tengo, que me da tantos problemas. Quizás Pedro no tenía la carrera que yo elegí, que me cuesta tanto salir adelante. No sabemos lo que Pedro tenía y lo que no tenía. Nosotras aquí en cabina no sabemos lo que tú tienes o lo que no tienes. Lo que sí sabemos es que todos creemos en un Dios vivo. Jesucristo es la perfecta representación de Dios aquí en la tierra. Y entonces, si queremos seguir esa soberanía, si queremos confiar en que Dios tiene el control, no debemos perder ese foco. Por algo decía la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces, cualquier preocupación que tengamos en este momento, hay que dársela al Padre y decirle, Señor, aquí está todo, hágase tu voluntad y no la mía, porque seguir esa voluntad, seguir esa soberanía trae una gran recompensa y no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por amor a Él que nos amó primero, que dio su vida por nosotros, que decidió darlo todo. Incluso Cristo dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta Él, siendo humano, le dijo al Padre, yo sé que hay un plan soberano, que es ir a la cruz. Y aunque no quiera porque me va a doler, yo acepto hacer ese plan soberano porque yo sé que un día íbamos a estar todos aquí en la radio escuchando este programa. Él pensó en nosotros y dijo, por eso, porque después de esto, yo sé que tu soberano plan, Padre, tiene un propósito eterno. Y por eso es que Cristo decidió cumplir el plan de Dios. Hermoso, la verdad, cuando vamos uniendo todas esas cosas y podemos ver cómo realmente Dios quiere que entendamos cómo es su soberanía, porque a veces sentimos que es algo impuesto, pero no es algo impuesto, es algo que Dios está diciendo, mira, esta es mi soberanía y es buena para tu vida. Y quiero agregar a eso un punto que insisto que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Tú decías, en el Antiguo Testamento ya vimos cómo ellos siguieron la soberanía. En el Nuevo Testamento, ¿cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos hace entender definitivamente la soberanía de Dios. Entonces, Dios nos está llamando a que debemos ser transformados, a que debemos de cambiar nuestros corazones, a que debemos de cambiar nuestra mente, que tenemos que hacer que el árbol que sea bueno y que sus frutos sean agradables. O sea, nosotros tenemos que dar esos frutos que sean acordes al propósito que Él está marcando. Necesitamos a Cristo, definitivamente, que murió por nuestros pecados. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos siga guiando hacia toda esa verdad, y sobre todo tener la humildad que nos permite aceptar esa verdad. Tenemos que rendir nuestra vida, tenemos que rendir nuestra mente, porque de ahí viene todo. Definitivamente, si no rendimos nuestra mente y no dejamos que Dios gobierne en ella, no vamos a entender tampoco entonces su soberanía. Exacto, y realmente si nos ponemos a pensar cómo logramos que Dios manifieste su soberanía en nuestra vida, podemos tomar algunos puntos importantes de los que ya hablamos acá, y uno que es lo que mencionaba acá Isis también, es la parte de la obediencia, ¿verdad? Que lo mencionabas ahorita, ¿verdad? Con Moisés, con Abraham, ¿verdad? Y también es otra cosa fundamental, es permanecer en Él. Como hablaba acá Gaby, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé ese entendimiento, tenemos que estar pegados a Él. Y eso lo podemos leer en Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces acá habla de que una forma de saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, porque yo creo que hay gente que también le pregunta al Señor y le dice, Dios, dime cuál es tu plan para mi vida. O lo típico que uno le pregunta a Dios es, Señor, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, muéstrame tal cosa. ¿Cómo podemos saber cuál es el plan de Dios? Permaneciendo en Él. ¿Y cómo permanecemos en Dios? Para permanecer en Él es necesario tener la palabra de Dios en nosotros. Si lo que tú estás haciendo se contradice a la palabra de Dios, déjame decirte, no es el plan y no es la voluntad de Dios, ¿ya? Realmente en la palabra de Dios hay muchas cosas de la vida. Ahí podemos ver cómo Dios puede regir nuestra vida a través de... la palabra que está ahí es viva y eficaz, y hay muchas historias que realmente Dios ha dejado para enriquecer nuestra vida, pero no nos gusta leer. Y nos cuesta realmente, y le digo, incluso a mí me cuesta leer, pero tenemos este testamento que es una herencia que Dios nos ha dejado, que nos dice, miren, aquí está mi palabra, permanezcan en mi palabra, aférrense a mi palabra. Gaby mencionaba algo importante y es el Espíritu Santo. A través del nuevo pacto, Dios vino y sus leyes las escribió en nuestro corazón, dice. Entonces ya no es como antes, que tenían como 600 leyes los judíos, y si fallaban una, ya perdían todo lo que habían hecho. No. Ahorita vino Jesús a través de este nuevo pacto. Esas leyes están en nuestro corazón. Y Dios quiere que esas leyes, vean, nosotros podamos permanecer en esa palabra, que nosotros podamos permanecer en Él. Esa es la forma que nosotros podemos estar conectados con Dios y decir, esto es tu plan, esto es la soberanía de Dios en mi vida, y entenderlo y aceptarlo, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos pegados a Él, no vamos a entender la soberanía de Dios en nuestra vida. Va a ser ajeno a nosotros. Yo quisiera leer Juan 14:16, que va de la mano de lo que decías, Gaby y Mari Carmen, cómo permanecemos en Él. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y Él estará con vosotros. Entonces, como decía Gaby, el Espíritu Santo está con nosotros, y tú dices, nosotros permanecemos en Él. Tenemos que permanecer en Él porque Él ya está aquí. Él no se va, Él jamás se ha ido. Los que tenemos que acercarnos y hacernos sabios y por medio de Cristo nuevamente somos nosotros los que tenemos que venir y acercarnos al Consolador, al Santo Espíritu de Dios, para poder permanecer en Él
conocer el norte que nos está dando el Señor en su conocimiento, voluntad y soberanía absoluta para poderle agradar a Él, y aunque duela, vamos a tener paz. Amén. Y no queremos irnos, ¿verdad? No queremos despedir el programa sin también hacer una oración e interceder, ¿verdad? Por todas estas personas que hoy están escuchando, que dicen: yo quiero la soberanía de Dios en mi vida, quiero poder entenderla, quiero poder experimentar esta situación con gozo. Entonces, Gaby, ¿nos puedes dirigir en oración? Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has hablado en este momento, porque sabemos, Señor, que va a dar fruto, que está siendo sembrada en tierra fértil. Yo quiero pedirte, Padre, que en este momento toda la gente, Señor, que esté pasando por un momento de tristeza, que esté pasando por un momento de escasez, que esté pasando por cualquier circunstancia que sea, Señor, que puedas traer a su mente todo lo bueno que tú has hecho, que tú puedas traer una renovación de su entendimiento, Padre, para que puedan saber escuchar cuál es tu voluntad buena, perfecta y agradable. Yo te digo en este momento, por favor, da todo al Señor, entrega todo al Señor. Humíllate ante Él para que el Señor pueda hacer su plan en ti. No dejes, no hagas, no seas necio en tu propio entendimiento, sino deja que el Espíritu Santo marque cada paso que tú vas a dar. Cada cosa que tú quieras hacer, entrégala al Señor para que Él pueda cumplir su propósito y su obra perfecta en ti. Y no dudes en ningún momento, porque Él es soberano en tu vida. Padre, como tú nos enseñaste el día de hoy, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú eres omnipotente, Señor, pero en esa gran soberanía decidiste elegirnos a nosotros y hacernos copartícipes de tu reino. Papito Santo, venimos delante de ti diciéndote: en el nombre de Jesús, Santo Espíritu, enséñanos a ser humildes. Toma esta necedad, toma muchas veces la terquedad que nosotros mismos ponemos delante de nosotros y que se vuelve un muro entre tú y nosotros, Padre. Tómalo y enséñanos más a ser como tú. Enséñanos a amarte como tú nos amas. Enséñanos incluso a amar a los que nos rodean, Señor, y a ser ejemplo de buenos hijos tuyos, Señor, mostrando que cuando se decide seguir tus caminos, Señor, quizás no es ausencia de problemas, quizás no es ausencia de dolor, pero que las personas nos vean sonriendo y que digan: ¿qué tiene él? Yo quiero lo que tiene él. Señor, que seamos palabras y ejemplos, mini Cristos, así pequeñitos, 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 que ni siquiera podemos acercarnos a ti, pero tú en nosotros, Señor, que seamos esa luz alrededor de todos los que nos rodean, de nuestra familia, Señor, rindiéndote ya todo delante de ti, Señor. Todo está rendido hoy delante de ti, Padre. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Cúmplase tu propósito eterno y no el nuestro, Señor. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Los esperamos el otro domingo, siempre de 5 a 6. Bendecimos su vida y esperamos que esta palabra dé mucho fruto al 100% en cada una de las personas que nos escucharon. Y gracias, Gaby, gracias, Ciris, por haber estado acá el día de hoy con nosotros. Fue de gran bendición y les agradecemos y nos despedimos. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por escuchar Alianza con Propósito. Te invitamos el próximo domingo a sintonizarnos de 5 a 6 de la tarde. Un refrigerio para el alma con reflexión espiritual de la Palabra de Dios. Alianza con Propósito. Bendiciones.